Bienvenidos, una vez más, a su santuario de chismes y secretos de telenovela. Aquí, donde desentrañamos los dramas más apasionantes, las intrigas más jugosas y los romances más ardientes que nos roban el sueño y nos hacen suspirar frente a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un océano de rumores, especulaciones y, quizás, una verdad oculta que está incendiando el panorama del espectáculo turco. Agárrense fuerte porque tenemos que hablar de Hande Erçel, el irresistible Kerem Bürsin, el adinerado Hakan Sabank y un posible, sí, lo adivinaron, un matrimonio secreto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, a este culebrón digno de las mejores producciones de Estambul, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Suscríbanse al canal. No se olviden de hacer clic en ese botón rojo, el botón que les abrirá las puertas a un universo de primicias, exclusivas y análisis profundos de sus series y actores favoritos. Activen la campanita, esa pequeña campanita mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de información jugosa. Y por supuesto, déjenos un me gusta si disfrutan del salseo tanto como nosotros. Su apoyo es el combustible que alimenta nuestra investigación, la energía que nos impulsa a descubrir la verdad detrás de las cámaras y a compartirla con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, sírvanse una taza de té turco bien caliente, ese té que sabe a secretos susurrados y a promesas rotas. Acomódense en su sofá favorito, ese refugio donde se olvidan del mundo exterior y se sumergen en las pasiones desbordantes de las telenovelas. Y prepárense para entrar de lleno en este triángulo amoroso que tiene a Turquía en vilo y a los fans de todo el mundo mordiéndose las uñas. El rumor de una posible boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha resurgido con una fuerza inusitada, un tsunami de especulaciones que amenaza con arrasar con todo a su paso. Y no es para menos, señoras y señores. Recordemos con nostalgia y un toque de melancolía, que estos dos tortolitos se enamoraron perdidamente como si estuvieran destinados a ello, durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, ese título que evoca la pasión y el deseo en tantos países de Latinoamérica. Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Es un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos regaló momentos inolvidables, escenas cargadas de química electrizante y una conexión innegable entre sus protagonistas. Kerem, con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, un hombre de negocios implacable que parecía inmune al amor. Hande, con su belleza radiante y su espíritu libre, daba vida a Eda YLDZ, una florista independiente, soñadora y apasionada, una mujer que creía en el poder de la naturaleza y en la magia del destino. La serie, que mezcla humor inteligente con drama conmovedor y romance desbordante, sigue la historia de un contrato de compromiso falso que, como suele suceder en las mejores telenovelas, se convierte en algo mucho más profundo y significativo: amor verdadero, amor del bueno. Lo que comenzó como una simple actuación en la pantalla traspasó las barreras de la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Hande y Kerem, Serkan y Eda, se fusionaron en una sola entidad y se convirtieron en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. La serie fue un auténtico fenómeno global, un éxito arrollador que conquistó corazones en todos los rincones del planeta y catapultó a la fama internacional a ambos actores. Su relación fuera de la pantalla era tan encantadora, tan auténtica, tan llena de complicidad y ternura como la que interpretaban en la serie. Los fans, convertidos en detectives y guardianes de su romance, documentaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, cada interacción pública. Cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, cada entrevista era diseccionada en busca de pistas y cada aparición pública era celebrada como un acontecimiento histórico. Era un romance de cuento de hadas, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez, hasta que, bueno, como muchos cuentos de hadas, llegó a su fin. La ruptura entre Hande y Kerem fue un golpe duro, un jarro de agua fría para sus millones de seguidores, que se negaban a creer que su amor idílico había llegado a su fin. No se dieron detalles concretos de la separación, lo que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a incompatibilidad de caracteres y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Otros culpaban a la presión mediática, a la falta de privacidad y a las exigencias de sus respectivas carreras. Cada uno siguió su camino, tratando de sanar las heridas y de reconstruir sus vidas, y la esperanza de una reconciliación se fue desvaneciendo lentamente, como una estrella fugaz en la noche, hasta ahora.
Pero aquí es donde la historia se complica, donde el drama alcanza su punto álgido y donde la trama se enreda aún más. Porque entra en escena Hakan Sabank, un nombre que resuena con fuerza en los círculos sociales y empresariales de Turquía. Hakan, un empresario de renombre, un hombre de negocios exitoso y un miembro de una de las familias más influyentes del país, comenzó a salir con Hande después de su separación de Kerem. Y para ser honestos, parecían muy felices, muy enamorados, muy compenetrados. Se les veía juntos en viajes lujosos a destinos exóticos, disfrutando de eventos sociales exclusivos, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas y regalándose miradas cómplices que parecían confirmar que Hande había encontrado la felicidad nuevamente. La prensa turca cubrió su relación ampliamente, dedicándole portadas y páginas enteras a sus escapadas románticas, a sus declaraciones de amor y a sus planes de futuro. Hande parecía haber encontrado la estabilidad y la serenidad que tanto anhelaba, un refugio seguro lejos del torbellino mediático y de las presiones de la fama. Aquí es donde entra en juego la serie Bambaşka Biri, o Another Love, como la han traducido en algunos mercados internacionales. Esta serie representa un punto de inflexión en la carrera de Hande Erçel, un desafío actoral que le permite mostrar una faceta diferente, más madura y compleja de su talento. Se aleja de los papeles de comedia romántica que la catapultaron a la fama y se adentra en un thriller psicológico oscuro y perturbador. Ella interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal ambiciosa y decidida, una mujer que lucha por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres y que se enfrenta a dilemas morales y éticos que ponen a prueba sus principios. Se cruza en su camino Kenan Öztürk, un reconocido periodista de investigación con un pasado turbio y un presente lleno de secretos. La trama se complica aún más cuando se ven envueltos en un caso de asesinato que los une, pero también los enfrenta a oscuros secretos, peligrosas verdades y pasiones prohibidas. Esta serie es importante porque demuestra la versatilidad de Hande como actriz, mostrándola en un papel mucho más maduro y complejo que el de Eda en Senkalkam. Ver a Hande en este tipo de papel seguramente contribuyó a cambiar la percepción pública de ella, haciéndola ver como una actriz más completa, capaz de interpretar personajes con profundidad y matices, y no solo como una cara bonita. La relación entre Hande y Hakan parecía ir viento en popa, navegando en aguas tranquilas y con un futuro prometedor en el horizonte. Incluso se hablaba de planes de boda, de una ceremonia fastuosa y de una vida juntos llena de lujos y comodidades. Pero de repente, como un rayo que cae en la noche, los rumores de una reconciliación secreta entre Hande y Kerem empezaron a sonar con más fuerza, como un eco lejano que se acercaba cada vez más. Fuentes cercanas a los actores, amigos en común y personas del entorno de la producción afirman, con un tono de misterio y confidencialidad, que han estado viéndose a escondidas, que la chispa nunca se apagó, que el amor sigue latiendo en sus corazones y que están considerando seriamente darle una segunda oportunidad a su relación, a ese amor que parecía destinado a ser. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde viene todo este revuelo? ¿Quién está detrás de estos rumores? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Bueno, la prensa turca es famosa por su perspicacia, su tenacidad y su capacidad para desenterrar los secretos mejor guardados. Sus periodistas son como sabuesos, rastreando cada pista, investigando cada rumor y utilizando sus fuentes anónimas para revelar la verdad, por más dolorosa o escandalosa que sea. Varios medios de comunicación han publicado reportajes afirmando que Hande y Kerem han sido vistos juntos en lugares discretos, alejados de las miradas curiosas de los fans y de los paparazzi. Se dice que han estado en contacto constante a través de mensajes y llamadas, compartiendo confidencias, reviviendo recuerdos y reavivando la llama de la pasión. Incluso se rumorea que han viajado juntos a destinos lejanos, buscando la privacidad y la tranquilidad necesarias para reconectar y para evaluar la posibilidad de retomar su relación. Pero lo más impactante de todo, la bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, es el rumor de una posible boda secreta. Según estas fuentes anónimas, Hande y Kerem habrían decidido casarse en una ceremonia íntima, lejos de las cámaras, los focos mediáticos y la atención del público para proteger su relación, para evitar la presión y el estrés que sufrieron en el pasado y para poder vivir su amor en paz y armonía. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué tan creíble es todo esto? ¿Debemos creer en estos rumores o tomarlos con pinzas? La verdad es que no hay confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes. Ni ellos ni sus portavoces han desmentido ni confirmado la información, lo que alimenta aún más las especulaciones y la incertidumbre. Todos son rumores y especulaciones, piezas de un rompecabezas que aún no encajan del todo.
Pero la insistencia de la prensa turca, la cantidad de detalles que se han filtrado y la credibilidad de algunas de las fuentes hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo esté pasando entre ellos. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, un detalle que ha desatado la locura entre los fans y que ha alimentado sus esperanzas de una reconciliación. Recientemente Hande y Kerem han sido vistos interactuando en redes sociales, dándose me gusta y comentando en sus publicaciones. Esto, que podría parecer algo insignificante, un simple gesto de cortesía o amistad, ha sido interpretado por sus seguidores como una señal, un indicio de que la reconciliación es inminente, de que el amor está a punto de triunfar sobre la adversidad y de que la historia de Hande y Kerem tendrá un final feliz. Y aquí es donde entra en juego otra serie turca, Güneş Beklerken o Esperando el Sol. Aunque ni Hande ni Kerem participaron en esta serie, es relevante porque su protagonista, Kerem Bürsin, interpretó a un personaje que marcó un antes y un después en su carrera. Güneş Beklerken es una serie juvenil que cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a los desafíos de la escuela secundaria, a los problemas de la adolescencia y a las primeras experiencias amorosas. Kerem interpretaba a Kerem Sayer, un chico rebelde, problemático y atormentado por su pasado, un joven que se enamora perdidamente de Zeynep y que lucha por superar sus demonios internos y por construir un futuro mejor. Esta serie fue importante para consolidar a Kerem como un galán de telenovelas, para demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y atractivos y para ganarse el corazón del público adolescente. Volviendo al drama actual, a este triángulo amoroso que nos tiene en vilo, la pregunta que surge es, ¿qué significa todo esto para Hakan Saban? ¿Cómo está viviendo este torbellino de rumores y especulaciones? Bueno, si los rumores son ciertos, si Hande realmente está considerando volver con Kerem, obviamente Hakan estaría devastado. Imagínense estar a punto de casarse con la mujer de sus sueños y descubrir que esa persona sigue enamorada de su ex, que la llama de su primer amor nunca se apagó. Sería un golpe muy duro, una traición que dejaría una cicatriz imborrable en su corazón. Pero la vida de las celebridades está llena de sorpresas y giros inesperados, de amores fugaces y reencuentros inesperados. Lo que hoy parece una verdad inquebrantable, mañana puede ser una mentira. Así que por ahora, solo podemos esperar y ver cómo se desarrolla esta historia, cómo se resuelven los conflictos y cómo se definen los sentimientos. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con este triángulo amoroso, es Aşklardan Anlamaz o El amor no entiende de palabras. Esta serie es importante porque comparte algunos elementos con Sen Kalkam. Es una comedia romántica que también explora la idea de un amor inesperado entre dos personas de mundos diferentes, de dos clases sociales opuestas que se encuentran y se enamoran a pesar de las diferencias. Burak Deniz interpreta a Murat Sarjmaz, un exitoso empresario, un hombre de negocios frío y distante que se enamora de Hayat Uzun, interpretada por Hande Erçel, una joven de clase humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y para ayudar a su familia. Esta serie es un ejemplo más del talento de Hande para la comedia romántica, de su capacidad para crear química con sus compañeros de reparto y de su habilidad para conectar con el público. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Hay una boda secreta en camino? ¿Hande volverá a los brazos de Kerem? ¿Hakan quedará con el corazón roto y con la ilusión destrozada? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este drama está lejos de terminar. Mientras tanto, les propongo que reflexionemos sobre la naturaleza del amor y las relaciones. ¿Es posible olvidar un amor verdadero, ese amor que te marca para siempre? ¿Se pueden dar segundas oportunidades en el amor? ¿Qué papel juega la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que nos invitan a pensar, a debatir y a compartir nuestras experiencias. Y hablando de debatir, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Piensan que su amor es indestructible y que están destinados a estar juntos? ¿O creen que Hande debería seguir adelante con Hakan, que ha encontrado la estabilidad y la felicidad que buscaba? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, drama, intrigas y secretos turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y contándoles todos los detalles de este escándalo.
Recapitulando brevemente, hemos hablado de los rumores de una posible boda secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, del triángulo amoroso con Hakan Sabank, de las series turcas que han marcado la carrera de estos actores y de la complejidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y chismes. No olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Y por favor déjenos sus comentarios, queremos saber qué piensan de todo este drama. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, amores apasionados, secretos ocultos y finales felices. Así que prepárense para lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.